Hola mis amados y mis amadas hermanas, qué bendición es poder llegar ahí hasta donde usted se encuentra para poder compartir con cada uno de ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y es que así es como lo califica el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, donde él nos dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y lo confirma o lo reafirma ya en Romanos 1:16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros tenemos la obligación, tenemos también, no solamente es la obligación, es un honor, es una bendición, es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de convertirnos en pregoneros, en convertirnos a nosotros en personas que podamos encaminar a otros que han perdido su fe a poder creer en este mensaje de la palabra del Señor, a enseñarle al mundo que la palabra del Señor dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. Pero dice aquí: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de que las personas escuchen este mensaje en un mundo tan lleno de incredulidad, como lo dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces es cuando nosotros tenemos que levantarnos a predicar este mensaje de salvación, como lo dice aquí en Romanos 10:17, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar este mensaje para que los seres humanos retornen a la fe nuevamente, a la fe en la palabra del Señor. Es maravilloso saber lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Aquí mismo, ¿verdad? En el versículo 15, donde dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que anunciarle al mundo que en Cristo Jesús, o que en medio de un mundo lleno de malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias para ellos, noticias de paz, noticias buenas, noticias de salvación, como lo dice las Sagradas Escrituras. Y es que precisamente ese es el plan de Dios. Dios, al ver al hombre convertido en una raza caída, entonces permitió que Jesucristo, su Hijo amado, viniera a morir a la cruz del Calvario para traer salvación al ser humano, como lo dice allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, donde nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los hombres, las personas necesitan retornar al conocimiento de la palabra del Señor, obtener este conocimiento que les enseña que a través de Jesucristo hay libertad. No solamente hay salvación, hay libertad, como lo dice San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, como lo dice ahí en el verso 36 también. Enseñarle a la gente que hay libertad en Cristo Jesús. Él vino a libertar a los cautivos que se encontraban en el pecado, porque hay muchas gentes en el mundo, ¿verdad?, que usted los ve que ellos van y vienen, ¿verdad?, hacen y deshacen, pero son esclavos del pecado, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo: el que hace pecado, esclavo del pecado. Por eso Jesucristo apareció, para traer libertad a los cautivos, enseñarle al mundo, enseñarle al ser humano de que en Cristo Jesús hay poder para transformar. Cristo tiene poder para cambiar, en Cristo hay cambio, en Cristo hay transformación. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Enseñarle al mundo que no es la religión el que cambia, con mucha sabiduría y con mucho respeto, enseñarle al hombre, enseñarle al ser humano que no es la religión. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, y lo reafirma ya en Romanos 8:1, cuando nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. No dice para los que están en esta, en aquella o en otra religión, dice para los
que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación, en Cristo Jesús hay libertad, en Cristo Jesús hay cambio, hay restauración. Este mensaje nosotros tenemos que predicarlo para poder librar a aquellas personas que van por el camino de la muerte. Proverbios 12:14 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y nosotros tenemos que librar a estas almas de la muerte. ¿Por qué? Porque como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que librar a los que son llevados a la muerte y salvar a los que están en peligro de muerte, es esa muerte eterna, esa separación total con Dios en la que el ser humano vive en este momento, y si muere y si se va de este mundo sin haberse reconciliado con el Señor, lamentablemente va a perder su vida eterna y va a experimentar la muerte eterna. Por eso Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. San Juan 3:36 dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces tenemos nosotros la obligación, el privilegio, el honor que Dios nos ha dado de poder llevar este mensaje de salvación a las personas que están perdidas, que están extraviadas, que andan confundidas en el mundo. Hay que anunciarles. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Enseñarle al mundo que si al hombre, al ser humano, aleluya, de que hay salvación para él, que si está perdido, para eso apareció el Hijo de Dios, para salvarlo, para ubicarlo, para rescatarlo, como lo dice la palabra del Señor, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, aleluya, a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de Jesucristo, que no fue con oro, ni con plata, ni con ninguna cosa corruptible, sino con la sangre de Jesucristo que fuimos rescatados. Hay que enseñarle al ser humano que el Señor tiene cosas buenas para él, que la palabra del Señor nos dice por aquí en San Juan capítulo 3, versículo 16, es uno de los pasajes que todos nosotros lo sabemos hasta de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Enseñarle al ser humano que por esta es la razón por la que el ser humano se condena. Aquí dice el Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, yo les motivo, yo les invito a cada uno de ustedes que nos esforcemos en estos días para predicar este evangelio, este mensaje de salvación, este mensaje de libertad, este mensaje de restauración, este mensaje que puede marcar el cambio en la vida de un ser humano. Estamos viviendo los últimos tiempos y se tiene que cumplir la profecía que nuestro Señor Jesucristo nos dio en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí les dejo esta meditación y este bosquejo de versículos bíblicos que usted puede utilizar para enseñarle al mundo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay cambio y hay transformación, que en Cristo hay vida, pero que en Cristo también encuentra la paz y las buenas noticias, porque cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el mensaje de la paz y de las buenas nuevas de salvación. Que Dios me les bendiga.